Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de Solo un amanecer. Espero les esté gustando mucho la historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Tras darse a conocer esto, todos empezaron a murmurar sobre Beomjin y sobre sus disque peleas, que quizás por eso había sido detenido. Decían que debido a esta situación él debería ser expulsado y que eso los haría felices porque él es alguien muy tenebroso. Pero llegó Hyun-jeon y los callaba, por lo que estos tontos empezaron a decirle que si acaso ella estaba enamorada de él. Hyun-jeon ni siquiera lo negó y les dijo que sí, que le gustaba. Y esto dejó a todos en estado de shock. Y para terminar de acomodar las cosas aparecía Seung-gun para también callarlos y dejen de estar hablando de Beomjin, aunque no lo hacía por él, sino más bien por Hyun-jeon. Al poco rato, cuando el profesor regresó de nuevo a las clases, todos empezaron a preguntarle qué es lo que había ocurrido. Pero este maestro les dijo que simplemente había sido llevado por la policía, que no hay de qué preocuparse, que más bien deben preocuparse por los exámenes. Ya terminaba la clase y Hyun-jeon salió de inmediato para ir a la comisaría a averiguar qué es lo que había ocurrido. Seung-gun iba tras ella y le preguntaba a dónde se va. Hyun-jeon no le quiso decir nada, pero él quería hablar con ella un momento. Y ella se lo permitió, pero debe hablar muy rápido. Y mientras iban caminando, ella mencionó que el examen está cerca de darse y ella tiene que estudiar. Aunque este chico ya sabía que ella se iba a la comisaría. Hyun-jeon, aunque estaba sorprendida, le preguntaba ¿y por qué motivo iría a la comisaría? Seung-gun sabía que estaba preocupada por Beomjin, y aunque ella trató de desviar la conversación, él le contó que los había visto juntos. Hyun-jeon no entendía cuándo los vio, o qué sabía. ¿Acaso él los siguió? Hyun-jeon le dijo que él debe estar equivocado, pero Seung-gun insistió en que los había visto, así que ella le preguntó que dónde y cuándo. Además, eso no tiene nada que ver con él. Seung-gun no supo qué decir y en eso aparecía su chofer, el señor Kim, quien estaba ahí para llevarlo a casa, ya que tiene que protegerlo porque había habido un accidente. Habían apuñalado a alguien cerca de la escuela hace unos días, y que al parecer el sospechoso de esto es un estudiante de esta escuela. Y claramente Kim se refería a Beomjin. Hyun-jeon, que no quería quedarse con la duda, le preguntó que quién era el sospechoso, y Kim le comentó que se llama Beomjin. Hyun-jeon, sin dudarlo, les dijo que él no sería capaz de hacer algo así. Con eso Seung-gun tenía más que claro que ellos dos son muy cercanos, y Seung-gun antes de marcharse le dijo que él investigará un poco la situación, pero ella no lo aceptó, y le dijo que olvide todo, porque de todas maneras él pronto volverá. Y obviamente él ya no quería que esté cerca de él, porque sabía que quizás Beomjin sí está involucrado en esto, pero Seung-gun, al quedarse a solas con Kim, le pidió que investigue más sobre Beomjin. Kim obviamente no quería hacerlo, pero como él también es su superior, pues decidió aceptar. Horas después, cuando ya llegaban a casa, escuchaba lo alterada que estaba su madre. Ella, al verlo, le comentó que Kim será quien lo recoja de ahora en adelante en la escuela por su seguridad. Ya luego en la cena, ella le preguntó directamente si conocía a Beomjin y si tal vez Hyun-jeon también lo conocía, ya que escuchó que ellos tres debían escribir una carta de disculpa. Pero antes de permitirle responder, ella le dejaba en claro a su hijo que aunque a ella le gusta la manera de ser de Hyun-jeon, no la considera alguien adecuada para él. Y luego agregó palabras que daban a entender que siente pena por ella. A Seung-gun no le gustaba la forma de ser de su madre y le pedía que no hablara así de ella, porque es una de las mejores estudiantes. Su madre le decía que simplemente ella está preocupada por él, y ante esta situación, ella no pensaba quedarse de brazos cruzados. Seung-gun, ya molesto por tanto interrogatorio de su madre, le dijo que ni siquiera una vez había hablado con Beomjin, pero su madre le dijo que entonces por qué razón se había tomado la molestia de llamar a la comisaría para averiguar qué había pasado con él. Seung-gun se daba cuenta de que Kim le había chismeado todo a su madre, y esta mujer le decía que él, una vez que quiere limpiar el agua turbia, debe asegurarse de que el agua que está limpia no se ensucie. Seung-gun, sin haber probado bocado, se levantó de la mesa. Se marchaba frustrado, porque sabía que él, al ser un millonario, ni siquiera tenía la facultad para poder hacer algo sin que su madre se entere, pero sí había obtenido la información que le pidieron. Y lo que había ocurrido fue justamente el sábado, en un callejón cerca de un bar.
alguien había sido golpeado con un arma y que actualmente quien está herido quedó en coma, aunque justo antes de caer en coma había señalado a un hombre alto y robusto como el culpable. Tras investigaciones que hicieron en los alrededores, el hombre que había visto ese día a Hyun-jeon y Beom-jin había declarado y fue considerado como un testigo, ya que este había dicho que vio a Beom-jin entrando al callejón del hotel. Y por la descripción que dio el implicado, la policía señaló directamente a Beom-jin y es por eso que lo habían arrestado como principal sospechoso del ataque. Por otro lado, en la comisaría, los policías veían a Beom-jin y aunque era tal como lo habían descrito, pensaban que al final quizás se están equivocando, ya que no parece ser alguien que pueda ser capaz de cometer un crimen, aunque sí sospechaban, porque cuando le preguntaron qué había estado haciendo el sábado en la noche, él no había pronunciado palabra y desde ese momento se mantuvo en silencio sin responder a ninguna de las preguntas que le habían hecho, y fue por eso que ahora todos pensaban que en verdad él es el culpable de ese ataque, pero necesitaban pruebas para poder culparlo y no las tenían. Y para mala suerte de Beom-jin, el atacado había sido el hermano del jefe de la policía y este hombre odia a los delincuentes. Pero el comisario sentía que este chico era inocente. Seung-gun se preguntaba del por qué Beom-jin no les dijo que estuvo con Hyun-jeon ese día, y como él los había visto claramente hacia dónde se dirigían, sabía que él no es el culpable, pero no entendía las razones por las que Beom-jin estaba callado. Quizás sea porque no quería que nadie se entere que está con Hyun-jeon. Seung-gun no sabía qué hacer, estaba confundido, ya que él siendo un testigo clave no dijo nada, pero como sabía lo poderosa que es su madre no podía hacer nada. También sabía que mientras no tenga pruebas en contra de Beom-jin, no podrán hacerle nada, y muy pronto saldrá de la cárcel. Y si eso no llega a ocurrir, Hyun-jeon, quien es cercana a él, contará todo lo que habían hecho el sábado, aunque también había la posibilidad de que ella no vaya a la comisaría, y ahí sí, no sabía qué pasará con Beom-jin. Al día siguiente, Hyun-jeon, que no se encontraba tranquila, decidió ir a la estación de policía para averiguar de Beom-jin. Recordaba la oferta que le había dado Seung-gun y que tuvo que rechazarla porque con solo mirarlo se dio cuenta de que tenía una mirada similar a la de su madre, algo que la hacía poner en alerta. Para este punto ella ya no sabía en quién confiar y en quién no, así que no tenía otro remedio que por sus propios medios tratar de averiguar lo que había pasado con Beom-jin, y para eso tenía una estrategia. Llegó a la estación preguntando por una supuesta billetera que se le había perdido y que estaba ahí para reportarla porque había algo muy importante en esa billetera. El comisario que estaba a cargo del caso le pidió todos los datos y la descripción de dicha billetera para así poder investigar en los objetos perdidos. El comisario lo llevó adentro justo donde estaba la celda en donde se encuentra Beom-jin, quien al verla se sorprendió muchísimo, al igual que ella. Él le pedía que se vaya y Hyun-jeon estaba molesta porque como él quería alejarla de ahí sin siquiera saber lo que ella había sufrido por no saber nada de él. El comisario le dijo que no había ninguna billetera con esas descripciones, pero le preguntaba si conoce a Beom-jin. Hyun-jeon se puso nerviosa porque había bajado la guardia y aunque ella deseaba buscar información, sabía que no podía ser tan obvia, por lo que le dijo que no lo conocía, que solo estaban en la misma clase y que no era alguien peligroso. El comisario le preguntaba si es que el día sábado ella estuvo en el centro de la ciudad con Beom-jin. Hyun-jeon se puso más tensa y no entendía cómo es que él se enteró de eso y por qué le preguntaba. Obviamente ella sabía que ese día estuvo junto a Beom-jin disfrutando de una tarde de picnic y se preguntaba del por qué él no había dicho nada. Estuvo a punto de contarlo todo, pero Beom-jin gritando le dijo al comisario que no la escuche, que ella es una acosadora y que no lo deja en paz. Ya estaba harto de que lo siga. Les gritaba que él se había ido al motel, pero no había golpeado a nadie. Los guardias se asombraron mucho porque él había estado todo ese tiempo callado, pero de la nada hablaba. El comisario le preguntó que qué hacía en ese motel y para él la respuesta era tan obvia. Beom-jin, con tal de que ella no abra la boca, se comportó como un loco. El comisario quería continuar interrogando a Hyun-jeon, pero ella le dijo que si estaba ahí era simplemente para encontrar su billetera. Pero aún así, el comisario le dio su número de contacto, por si en algún momento se acuerda de algo. Lo puede llamar de inmediato. Cuando ella se marchó, el comisario se dio cuenta de que la descripción que le dieron de ella en la ferretería era la misma, así que por lo visto estuvo con Beom-jin en el momento del accidente. Y si ellos estaban en un motel, eso quería decir que él es inocente, y que si estaba haciendo todo esto es para proteger la reputación de esa señorita. Pero se preguntaba, ¿cómo es que en ese lugar recibieron a un par de jóvenes que son aún menores de edad?
Al día siguiente en la escuela, Hyun-jeon se encontraba furioso porque el tonto de Beom-jin no les había dicho que estaban juntos en el callejón del motel. Quizás así hubiese evitado todo ese malentendido, aunque sabía también que al enterarse de esto, se esparcirán rumores sobre ellos. Y el escenario se volverá bastante pesado, porque para mala suerte de ellos, ambos captan la atención de todos sin querer, y era por el material más jugoso para los chismes. En pocas palabras, ella se daba cuenta que Beom-jin solo está tratando de protegerla de las burlas de la gente, porque incluso su ingreso a la universidad se podría ver afectado si se llegan a esparcir rumores falsos, y mucho más si los descubren que viven juntos. De ser así, nunca más podría entrar en la misma casa, ni cocinar juntos, ni poder bajar juntos de la montaña, porque si los ven juntos, de seguro empezarán a señalarla, pero también le preocupaba de que no atrapen al verdadero culpable y Beom-jin sea acusado injustamente por culpa de ella. De pronto aparecía el indeseable de Seung-gun. Uy, ya me tiene harta ese chico. Según llegaba a tranquilizarla, diciéndole que muy pronto Beom-jin será liberado. Pero ella en ese momento solo tenía cabeza para pensar en Beom-jin. Le preguntaba a Seung-gun, ¿en qué se diferencia de Beom-jin? Seung-gun, tomando el valor, le confesó que ella le gusta, que quiere estar cerca de ella, ayudarla en sus dificultades y que ella se apoye en él. Hyun-jeon no le mostró ninguna emoción, obviamente porque no le gusta. Y además ya se había dado cuenta de que desde un principio este chico estaba interesado en ella. Así que de la manera más fría posible le dijo que no hay nada que pueda hacer por ella. Además de que no quería verse involucrada con la mamá de este chico, que siempre es la que hacía todo por ese principito. Hyun-jeon sin decirle nada más se marchaba, y Seung-gun le dijo que qué pasaría con su relación con Beom-jin si él es trasladado a un centro juvenil. Hyun-jeon simplemente sonreía y le dijo que eso nunca pasará porque ella no lo iba a permitir, porque el objetivo de ella es demostrar la inocencia de Beom-jin a como de lugar, sin importar que su reputación se vea afectada. Habían pasado ya 5 días desde que detuvieron a Beom-jin. Al principio pensó que podría salir en muy poco tiempo porque podrían agarrar al verdadero culpable, ya que obviamente él es inocente. Pero cuando recibió la visita del jefe de policías, supo que todo se estaba saliendo de control. No era normal que lo tengan encerrado más días, pero estaba tranquilo, porque después de lo que hizo frente a Hyun-jeon, de seguro ella entendería lo que quiso decirle, y eso lo tranquilizaba un poco, aunque en realidad él no quería que ella se vea envuelta en rumores innecesarios, porque una vez que esos rumores crecen, la vida se arruina. Porque sin importar si sea verdad o mentira, para esas personas lo único que les importa son las críticas, inventar historias a fin de hacer quedar mal a las personas. Y esto es lo que le pasaría a Hyun-jeon si se enteran dónde estuvo. La verían como una chica de doble vida, ya que siempre a quien más atacan y señalan son a las mujeres. Aunque también sabía que muy pronto lo dejarán libre, porque no había ninguna prueba en su contra. Aunque también pensaba que su padre también pasó por lo mismo y pensó que sería liberado, pero él en esa vez no pudo regresar a casa. Solo podía esperar que su final no sea el mismo que el de su padre. En eso, el comisario llegó a verlo y le dijo que ya el culpable había sido capturado, por lo que él está libre. El comisario, antes de enviarlo a casa, le hizo que firmara su documento de salida y con una sonrisa traviesa le dijo que él y la chica se ven muy bien juntos, pero que la próxima vez tenga cuidado de no encontrarse en lugares muy peculiares. Y dándole unas pequeñas palmaditas le decía que a pesar de que es un chico testarudo, en el fondo es alguien muy romántico. Así le pidió que cuide a su novia y lo envió. Beom-jin antes le preguntó si acaso se encontró con ella, y ese comisario, como guardaba muy bien los secretos para no ser regañado, le dijo que eso es algo que deben arreglar ellos dos en privado, y que se mantenga tranquilo. Él guardará muy bien su secreto. Y sin detenerlo, lo empujó para que se vaya rápido antes de que siga preguntando más. Beom-jin se quedó pensativo porque no sabía qué fue lo que le dijo Hyun-jeon al comisario. Así Beom-jin fue a su casa para darse una pequeña ducha y ponerse ropa limpia. También cogió un poco de dinero que tenía en el armario en una maleta muy grande, dinero que le había dejado su tío antes de marcharse, prometiendo volver para llevarlo con él. Lo había dejado en esa casa en donde su padre realizaba negocios, y ese dinero nunca había disminuido, porque él casi ni lo utilizaba. De pronto en ese lugar sacó una pequeña horquilla de cabello que había comprado especialmente para Hyun-jeon, aunque también sentía que quizás ella debe estar muy molesta con él. De pronto los cuidadores de esa casa llegaban, le hacían una reverencia y entraban mientras que él salía.
Al llegar a la casita en la montaña, entró y se dio cuenta de que Hyun-jeon no había estado ahí por algún tiempo, porque todo estaba limpio, solo había una bolsa de comida que ya se había echado a perder. Al poco rato aparecía Hyun-jeon muy cansada de tanto que corrió. Se sorprendió mucho al ver a Beom-jin en casa. Ella esperaba una cálida bienvenida, pero no fue así. Más bien Hyun-jeon, con los ojos llenos de lágrimas, le gritaba que es un tonto, un estúpido, por no haber dicho que estaba ese día con ella. Y se dejó encerrar como si fuera un vil criminal. Beom-jin le decía que ya la policía había capturado al verdadero culpable, pero ella lo único que le hubiese gustado es que él diga la verdad, para que no pase tantos días ahí encerrado, porque no importaba lo que hubiese hablado de ella, porque según ella todo era su culpa. Y entre lágrimas le decía si él esperaba que ella esté agradecida por haberse sacrificado por ella, pero le aclaraba, ella no es el tipo de persona que se inclina 2 veces. Pero la pobre Hyun-jeon, de tanto estar preocupada por él, ni siquiera había estudiado, y ya el examen era en 3 días, y todo por culpa de él. Beom-jin le decía que no había nada de qué preocuparse, porque ella es la mejor estudiante de la escuela, pero para ella eso no es suficiente, porque por estar preocupada por él ni siquiera había tocado sus libros. Beom-jin ya le pedía que no llore, aunque ella le dijo que no estaba llorando, sino que simplemente estaba furiosa. Y este chiquillo loco quería reírse a carcajadas, pero sabía que si lo hace, le darán una tremenda golpiza. De pronto este bombón fue sorprendido con un tremendo abrazo lleno de lágrimas. Hyun-jeon esta vez lloraba con tanto sentimiento porque en realidad se había preocupado mucho por él. Beom-jin esta vez no rechazó el abrazo, sino más bien correspondió al mismo, abrazándola fuertemente para hacerla sentir que él está con ella. Después de varios minutos, Hyun-jeon ya se encontraba tranquila. Beom-jin incluso ya había cocinado su famoso ramen. Hyun-jeon se sentía feliz porque por primera vez estaba dichosa de poder comer nuevamente lo que él le preparaba. Ella, justamente en ese día, en clases, había escuchado que Beom-jin fue liberado, después de que ella habló con el comisario. Fue por eso que ella corrió a la tienda de tofu para comprar un poco, y a toda velocidad se dirigió a la casa, ya que quería darle el tofu a Beom-jin para que preparara su ramen. Pero cuando lo vio no pudo controlar su enojo porque después de todo, él era el culpable de sus noches de desvelo. Lo miraba molesta y él le preguntaba si tiene algo que decirle que lo haga, que no guarde su enojo. Y acercándose a ella le preguntaba qué le había dicho al comisario. Ella le dijo que le contó las cosas que él no le había contado. Él no entendía por qué ella lo había hecho, ya que debe cuidar de sí misma. Pues a pesar de todo, no había pruebas contra él y lo iban a liberar. Ahora tenían otro problema. Si el comisario habla, ella estará envuelta en rumores. Pero Hyun-jeon le dijo que no le importa que hablen de ella, porque la mugre que caía sobre ella siempre había estado ahí. Beom-jin a manera de broma le decía que quién iba a pensar que Hyun-jeon, la mejor estudiante de la escuela, estaba preocupada por alguien como él. Debería agradecerle apropiadamente. Y así de pronto de la nada, le preguntaba si acaso ¿él le gusta? Esta pregunta tomó por sorpresa a Hyun-jeon, quien se sonrojó mucho y levantándose de su escritorio le decía que debe ser ella quien le gusta a él. Por eso es que se había quedado callado, porque no quería afectar su imagen. Él respondió que está claro lo que él siente y que ahora quería saber si ella sentía lo mismo por él. En pocas palabras, él estaba confesando su amor por ella. Hyun-jeon estaba sonrojada y le preguntaba qué le había gustado de ella. Beom-jin no dudó en decirle que todas las noches piensa en ella, que no la saca ni un solo segundo de su mente, y que si eso no era gustar de alguien, entonces debe estar loco. Hyun-jeon sabía que ya no podía seguir ocultando sus sentimientos, y el silencio dijo más que 1000 palabras. Así que Beom-jin acarició la mejilla de Hyun-jeon y le dijo que ya todo estaba claro, pero ella debe estudiar un poco y él ir a dormir, como un gatito bueno. Hyun-jeon le respondió que le dará una respuesta después de que ella dé los exámenes para la universidad, si es que obtiene el primer puesto. Beom-jin le decía que le cuente quién era el que obtenía el segundo lugar para así poder enterrarlo y que ella obtenga el primero sin dudarlo. Pero Hyun-jeon obviamente no quería decirle nada. No vaya a ser que quiera regresar a la comisaría. Pero Beom-jin estaba seguro de que ella obtendrá su primer lugar y solo tenía que tener un poco de confianza en ella, porque no hay nadie que la pueda superar. Tras escuchar estas palabras, ella decidió estudiar día y noche.
El día de los exámenes llegó y todos estaban concentradísimos. Beomjin, que no se encontraba muy concentrado, no sabía la hora de escapar de ese lugar, porque había estado atrapado ahí después de la muerte de su padre. Ni siquiera había podido estudiar con tranquilidad, pero esta vez algo había cambiado, y pensaba que quizás se deba a Hyun-jeon, ya que cada vez que él mira al frente ve la espalda de ella, la observa cuidadosamente, de cómo ella se concentra en sus estudios, y ahora que ella le había confesado que siente lo mismo por él, no podía sacarla de su mente, aunque tenía miedo porque podrían estar juntos en un futuro cercano, y no sabía qué es lo que les deparará el destino. Luego de unos largos y horrorosos minutos, por fin los exámenes concluyeron. Todos salieron del aula menos Beomjin y Hyun-jeon. Ella rápidamente se acercó a la silla y le dijo que tiene hambre, que los exámenes le habían abierto el apetito, pero Beomjin le dijo que ella debe salir primero porque los demás estaban mirando. Pero ella mencionó que lo que quiere comer es un sándwich, aunque como ya se había echado a perder todo, tenían que comprar más. Él aceptaba, pero le dijo que debe salir primero para que nadie los vea, ya que él había salido recién hace unos días del centro de detención, y si los ven juntos podrían decir mentiras. Pero ella le dejó en claro que eso no le importa. Pero al ver que él es muy terco, decidió irse furiosa, aunque se preguntaba cómo podrían estar juntos si él ni siquiera quiere que los vean salir juntos de la escuela. Y esto llamó mucho la atención de Beomjin, así que cuando estuvo a punto de marcharse, él la tomó de la mano deteniéndola. Hyun-jeon, al sentir la mano de Beomjin, se puso un poco nerviosa, y más cuando él se disculpó. Ella, a manera de aceptación, le dijo que si olvida la mermelada nunca lo perdonará, y diciéndole esto se marchó. Beomjin se quedó pensativo, más por lo que le dijo, de que él ni siquiera quiere mostrarse frente a los demás con ella, pero hacía que Beomjin sonriera porque obviamente la idea de que ella sea su novia le encantaba, aunque también se daba cuenta de que Seung-gun está interesado en ella. Un poco más tarde, Beomjin se dirigía a comprar unos dulces para Hyun-jeon, y para eso necesitaba tener dinero. Se dirigió a su casa a buscar un poco, pero se llevó una gran sorpresa, porque justo ahí estaba parqueado un auto negro. Él rápidamente se dio cuenta de que no era un auto ordinario, y al acercarse vio a su tío, quien se acercó a él muy preocupado preguntándole si estaba bien, además de que le comentó que debían marcharse de ese lugar de inmediato. Beomjin ni siquiera preguntó por qué, pues ya sabía que algo debió ocurrir para que su tío haya decidido ir a buscarlo de inmediato. Beomjin no tenía muchas cosas que llevar, pero sí tenía algo que le dolía dejar atrás, y era a Hyun-jeon. Le preguntaba a su tío que cuánto tiempo tiene, porque él quería ir primero a un lugar, pero de pronto se dio cuenta de que su tío estaba herido y que no podía perder el tiempo al marcharse. Beomjin, aunque no sabía qué hacer, no podía dejar de lado a su tío, pero también sabía que Hyun-jeon lo iba a estar esperando en la casa de la montaña, incluso hasta que oscurezca. Tenía miedo porque de seguro estará ahí en ese lugar hasta la noche y no habrá nadie que le acompañe hasta su casa. Al final se subió al auto sin decir nada, hasta que de pronto en el camino vio a Seung-gun. Pidió a su tío que se detenga un rato y bajó inmediatamente a hablar con Seung-gun. Y aunque nunca antes había hablado, esperaba que Seung-gun le transmita su mensaje a Hyun-jeon, que lamentaba mucho dejarla sola. Diciéndole esto, se marchó sin un rumbo definitivo, solo esperando algún día poder volver a verla, aunque no estaba seguro de qué rumbo tomaría su vida, y decía algún día ellos dos se volverán a encontrar. Aunque por una parte se sentía agradecido, porque haberla encontrado le devolvió la confianza que creía haber perdido, aunque esta vez nuevamente se quedaba sin nada. Se sentía triste porque debió aprovechar todos esos momentos para estar junto a ella, pero ya era tarde, porque ahora se marchaba y para su mala suerte ni siquiera pudo disfrutar de ese noviazgo tan fugaz que tuvo con ella. Adiós, vaquero. Mientras tanto, en la casa de la montaña, Hyun-jeon esperaba pacientemente a que él llegara, aunque ya era tarde y no aparecía. Decidió tomar un pequeño descanso esperando que cuando ella abra los ojos Beomjin esté a su lado, así poderle preparar un sándwich lleno de mucha mermelada. Se durmió esperando a su amado que nunca llegó. Pasaron los años. Hyun-jeon ya era toda una mujer hecha y derecha. Había culminado sus estudios y se encontraba de regreso de un viaje de negocios, pues ya tiene un trabajo. Pero aunque ella era ya toda una adulta, seguía teniendo esos sueños, recordando cómo esperó día y noche a Beomjin. Al momento ya llegaba al aeropuerto y Hyun-jeon recibía tantas llamadas de sus jefes que ya estaba cansada, porque lo único que quería en ese momento era descansar.
Al llegar a su apartamento, la esperaba Seung-gun, quien se comportaba con ella de una forma muy tierna y dulce. Incluso le ayudaba a llevar sus maletas a la habitación. Le había preparado una pequeña cena, pero ella se sorprendía, porque se supone que él no debería estar en su casa, y mucho menos entrar y salir como si fuera el dueño. Seung-gun no prestó atención a las palabras de ella, y más bien le dijo que debe estar cansada, y que el mal humor se debe quizás porque Martín la estuvo molestando de nuevo. Y claro que ella le molestaba porque Martín la llama a cada rato, pero también le molestaba que él entre a su casa como si él también viviera ahí. Seung-gun le brindaba una copa de vino, pero ella la rechazaba. Seung-gun le comentaba que su madre quiere comer con ella mañana. Jeon no se sorprendía porque sabía perfectamente qué clase de mujer es la madre de Seung-gun, y como se sentía tan cansada le pidió a Seung-gun que se vaya a su casa y que no entre sin avisar, o tendrá que cambiar la contraseña. Seung-gun con cara agobiada le decía que no tiene a ningún otro lado a donde ir, porque todos a su alrededor tratan de aprovecharse de él. Ella es su única amiga con la que puede desahogarse sin ningún problema. Pobre cosita fea. Jeon, aunque le molestaba, sabía que este es muy tonto como para llevarse con más personas. Y ella sentía que todo era irónico. Ella no tiene con quién desahogarse, y él se desahoga con ella. A la final decidió aceptar hablar un momento con él, pero no sin antes ir a su habitación a ponerse algo más cómodo. A la mañana siguiente, Jeon se reunía con la madre de Seung-gun, que es la directora del lugar donde ella trabaja. Esta mujer había citado a Hyun-jun para que ella le diera todos los informes sobre lo que había ocurrido en el viaje de negocios, ya que la compañía Hong-mi planeaba invertir en infraestructura asiática, con el propósito de estimular la economía, y como su hermano era Hong, ella quería sobresalir en los negocios. Hyun-jeon le iba a dar un informe completo sobre el negocio, pero Seung-gun intervino diciéndole a su madre que la deje descansar, ya que anoche apenas había podido dormir. Su madre, sorprendida, le preguntaba a Seung-gun si acaso se había encontrado con ella ayer. Seung-gun le comentó que la había visto por un rato, que incluso tomaron una copa de vino. Y Hyun-jeon, al escuchar esto, quería darle una bofetada a este tonto porque habla sin siquiera medir las consecuencias de sus actos, sobre todo porque la perjudica a ella. Su madre, un poco molesta, le decía si acaso fue a ver a Hyun-jeon luego de estar con Sera. Seung-gun se puso un poco nervioso, pero su madre le dejaba en claro que tiene que tener cuidado con lo que hace, ya que ella había sido la que pactó la cita con Sera, que es una mujer bastante exigente y que no se reúne con cualquiera, pero ella había aceptado conocerlo a él tan pronto como lo vio en fotos, y tenerla es una gran ventaja para Hong-mi. Además, le decía que él debe estar agradecido y esforzarse lo más que pueda, ya que Hyun-jeon había trabajado muy duro para poder lograr que Sera se encuentre con él. Las palabras lo tomaron por sorpresa y le preguntaba a Hyun-jeon si ella estuvo de acuerdo con esto. Su madre intervino diciéndole que era mejor que él trate de hacer las cosas bien, que no cause problemas innecesarios. Y Hyun-jeon agregó que Sera es la mejor candidata para ser su prometida porque tienen gustos similares. Seung-gun, al escuchar esto, se puso un poco triste porque obviamente él de quien está enamorado, o más bien obsesionado, es de Hyun-jeon, y levantándose de la mesa se marchaba. Su apetito se le había quitado. Hong-mi le preguntaba qué es lo que estaba pasando con él, porque cuando estuvo estudiando en el extranjero salía con chicas y todo, pero ahora se estaba comportando de una manera diferente. Hyun-jeon, que ya sabía el rumbo de esta conversación, le dejaba en claro a esta mujer que ella se está manteniendo al margen, que solo es una amiga para él. Pero esa mujer le aclaraba que no cree en sus palabras, aunque si quiere conservar lo que ha logrado hasta ahora debe mantenerse alejada de su hijo. Obviamente esta mujer la chantajeaba, porque ella había sido quien la ayudó, pues Hyun-jeon tuvo un gran problema, y claramente ahora se sentía agradecida, pues le había salvado la vida a su madre, y además fue ella quien se encargó de pagar todos los gastos y medicamentos del hospital en el que ella se encontraba. Ya a la mañana siguiente, su jefe le tenía una nueva misión a Hyun-jeon. Esta vez la iba a enviar a Busan para que se encargue de revisar el lugar donde iba a ser reubicada la fábrica de Busan. Le pedía que se quede todo el tiempo que sea necesario hasta que esté todo finalizado, pues su jefe es el líder del equipo de gestión de riesgo y también estaba bajo la dirección de Hong. Hyun-jeon sabía que en esa empresa habían dos facciones. La primera era la facción del director Hong In-seop, hermano y rival de Hong-mi.
y la facción del vicepresidente Na Yuk-sik, el marido de Hong-mi y padre de Seung-gun. Hyun-jeon, que es solamente una empleada común, recibía mucha atención por parte de ellos, ya que es parte de la fundación de becas administrada por la madre de Seung-gun. Pero obviamente esta atención también la recibía porque era la amiga del jefe del equipo de planeamiento, en este caso Seung-gun. Aunque en realidad lo que la madre de Seung-gun trataba de hacer es quedar bien a través del esfuerzo y trabajo de Hyun-jeon. Y obviamente Seung-gun, quien es muy pegajoso con ella, daba a hablar a muchos de que quizás podría ella convertirse en un miembro de la familia Hong-mi. Pero también sabían que si Seung-gun se casa con Sera, muy pronto los rumores desaparecerán, porque estaba segura de que Seung-gun cumplirá los caprichos de su madre. De pronto, al mirar las calles, vio a un hombre muy parecido a Beom-jin. Sin dudarlo, corrió tras él, pero para su mala suerte, no era él. Con vergüenza se disculpaba, y ella quedaba penada, porque por más que trataba no había olvidado a Beom-jin. Horas más tarde, Hyun-jeon ya se encontraba en Busan, en el lugar donde será reubicada la fábrica. Leí el reporte que le habían entregado sobre un trabajador que había caído unos 10 metros de altura y que había sufrido grandes lesiones en el brazo izquierdo y la pierna derecha y que había quedado toda amputada. Había sido un grave accidente, pero incluso sabía que varios accidentes similares estaban ocurriendo en ese mismo lugar. Así que Hyun-jeon decidió ir a revisar un poco hasta donde se encontraban los trabajadores. Uno de estos la recibía y con una actitud arrogante le decía que a qué se debe su visita, si acaso todo era a causa del accidente que había ocurrido. Hyun-jeon, con solo mirar a este hombre, se daba cuenta de que debe ser un completo idiota, pues al verla se burlaba diciéndole que ella es una señorita muy delicada y que la acompañará para responderle cualquiera de sus preguntas que tenga. Pero Hyun-jeon le dijo que no estaba ahí para que le responda preguntas, sino solo quería verificar cómo estaba la situación. De pronto, uno de esos hombres le decía que los de la empresa deberían prestar más atención a la seguridad de las personas, porque los trabajadores al parecer están muy preocupados porque han estado ocurriendo muchos accidentes. Y mientras Hyun-jeon se enfrentaba a ese montón de hombres, Beom-jin, como por obra del destino o del guión, necesidades del guión, se encontraba en ese mismo lugar tomando una pequeña siesta. Como siempre. De pronto empezaron a caer gotas de lluvia. Hyun-jeon estaba frustrada porque no pensó que justo en ese momento iba a llover. Los jefes principales de ese lugar se fueron, según a tomarse una taza de chocolate para poder aguantar el frío, dejando a la pobre Hyun-jeon ahí sola y mojada. Pero ella de repente les dijo que necesita hablar con el supervisor de la obra, para así poder ver las necesidades que tienen los trabajadores y poder ayudarlos. Pero estos arrogantes le decían que ella solo traerá mala suerte, que es mejor que se marche. Pero Hyun-jeon no se iba a dejar de estos idiotas. Así les dijo que si ella les trae mala suerte, ¿qué podría pasar en ese lugar? Quizás más personas caerán. En pocas palabras los desafió, ya que si no quieren que ella investigue, significa que todo se debe a un descuido personal. Y si es así, no puede hacer nada. Pero si ellos le confirman que está relacionado con medidas de seguridad, puede buscar una solución. Uno de los trabajadores estaba molesto y le decía que nunca escuchan la opinión de ellos, pero Hyun-jeon prometía que hablará con la empresa para poder solucionar todos los problemas. Aunque por cómo reaccionan, Hyun-jeon tenía la sensación de que no estaba conociendo todos los detalles sobre ese lugar. Así que primero debía hacer una investigación de los antecedentes de quien se accidentó. Ese hombre que más hablaba parecía ser el jefe de ese lugar. Y para ese hombre, una chica como ella no le parecía alguien importante. Pero Hyun-jeon le dejaba en claro que ella es quien se encarga de pasar los informes a sus jefes de la empresa. Este hombre les preguntaba a los demás ¿dónde está Kim? Aunque como ya lo conocían, de seguro estaba por ahí durmiendo nuevamente. Hyun-jeon quería saber quién es ese tal señor Kim. Así que el hombre envió a buscarlo rápidamente. Al poco rato ya lo traía ante ella y Hyun-jeon se quedó en completo shock porque la persona que tenía enfrente de ella era nada más y nada menos que Beom-jin, su gatito dormilón. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!